Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo voy a contar mi experiencia de cómo fue mi evolución haciendo simulacros y haciendo exámenes oficiales. Vamos a empezar a hacer una serie de vídeos en las que yo pues os cuente mi experiencia, os cuente datos concretos, que al final eso es lo que más os ayuda, eso es lo que todos queréis saber, datos muy concretos. Siempre viene bien, y principalmente cuando estamos empezando en el proceso de la oposición, conocer a gente que ya haya pasado por ese proceso, conocer datos concretos, ¿no? Para tenerlos de referencia, para, bueno, pues tú ir haciendo exámenes al principio, a la mitad del proceso y al final, comparar un poco, aunque al final el proceso de cada uno es totalmente individual. Pero es verdad que al principio, cuando estamos más perdidillos, estamos muy verdes, somos principiantes, siendo opositor, siempre tenemos ganas pues de saber todo lo posible, de absorber toda la información que podamos, conocer gente que haya estudiado o esté estudiando lo mismo que nosotros. Por tanto, a mí no me importa para nada, al revés, todo lo que os sea de ayuda, pues yo os lo traslado. Y oye, pues tener datos concretos de las notas que yo iba sacando desde mi primer examen hasta el último, por fecha, si son simulacros, si son exámenes oficiales, en fin, si son de auxiliar, si son de gestión, de administrativo, pues yo creo que eso os puede venir bien y que os interese, ¿no? Así que bueno, he hecho un Excel, aquí lo tenéis que estar viendo ya en pantalla. En el lado izquierdo tengo una tabla con todos los exámenes que hice en mi proceso de la oposición. Yo me estuve preparando desde el 7 de septiembre del 2022 hasta el día del examen, 17 de septiembre de 2023. Y bueno, pues hice los simulacros de Simplifica tus Opos, los simulacros de Simplifica Test. Hice tanto los simulacros que ya estaban guardados de años anteriores como los que se hicieron para el año en cuestión en el que yo me estaba preparando. Los que se hacen pues en la última etapa del estudio, cuando, bueno, pues Miguel hacía un directo en YouTube y todos pues los compis opositores nos conectábamos. A veces pues si no podías hacerlo a la misma hora, pues los hacías en diferido, digamos, pero la idea pues era que el examen era el día 17 de septiembre, un domingo a las 10, pues todos los domingos a las 10 Miguel hacía un simulacro, desde finales de julio hasta el día del examen. Por tanto, pues hacía esos exámenes, esos simulacros de examen, ¿no? Que nos conectábamos todos, hacíamos el examen, después pues le contábamos a Miguel, le enviábamos las notas que cada uno íbamos sacando, también las preguntas donde habíamos encontrado cierta dificultad, cierta controversia, ciertos problemillas. Y pues ya después Miguel hacía un documento donde se ponían pues las notas que habíamos sacado, también pues hacía vídeos explicativos de aquellas preguntas que nos había costado un poco más, se comentaba cuál era el supuesto que nos había resultado más difícil. Al final pues se hacía un análisis en Simplifica del simulacro en cuestión y se aprendía muchísimo. Pues eso, yo hice los simulacros guardados de años anteriores, los simulacros del año en cuestión, los exámenes oficiales de auxiliar, de gestión, de administrativo. Y ya pues test por temas, test por nivel, test por bloques y exámenes, tanto pues esos test, tanto los del contenido, que son test por temas, como el resto de tipo de test que os acabo de comentar, que eran de Simplifica Test. ¿Vale? En esta tabla yo tengo reflejadas las notas de los simulacros y de los exámenes oficiales, y creo que también de los exámenes de Simplifica Test. Sí, exacto. Lo podéis ver aquí, le voy a dar un poquito de zoom, ahora vemos ahora no vais a ver la gráfica completa al darle zoom, pero después lo pongo, ¿vale? Aquí. Pues como podéis observar, los simulacros que estaban guardados de años anteriores, exámenes de auxiliar, de gestión, de administrativo, tanto turno libre como promoción interna, exámenes extraordinarios. Y aquí, pues yo hice... Ay, vamos a poner esto así, que me da mucho coraje. Se me ha saltado ahí alguno que otro sin ponerlo centrado. Perdonadme ahí el fallito.
porque todo lo demás está centrado, si no me equivoco. Sí. Aquí pues están los simulacros que yo hice Simplifica tus Opos de este año. Creo que fueron más, que fueron 5. Yo hice 3. Y diréis, ¿está repetido? No es que esté repetido, sino que yo calculaba las notas que sacaba en la primera parte y después en la segunda. Yo utilizaba la opocalculadora, que es un documento de Simplifica tus Opos que está en el contenido en el módulo 1, donde tú pues metes cuántas preguntas has acertado, cuántas has fallado y cuántas has dejado en blanco. Pones si en base a qué está esa nota, ¿no? En base a 70, a 20, sobre cuánto, ¿no? Y entonces pues yo la hacía en 2 partes. Primero sobre 70, que era la primera parte, y después sobre 20, que es la segunda, ¿no? La de los supuestos. Por tanto, ¿por qué está repetido? Pues por eso. Porque aquí el simulacro general primero que hicimos, pues aquí tengo la nota de la primera parte, la nota de la segunda. ¿Y qué pasa? Porque son 2 supuestos prácticos. Tú te enfrentas al examen teniendo 2 supuestos y eliges uno. Entonces yo elegía uno, lo hacía como si fuese el día del examen, pero ya posteriormente pues hacía el otro supuesto para practicar. Por tanto, por eso aquí veis 3 notas de un mismo simulacro. Primera parte y los 2 supuestos. La primera nota pues era el supuesto que yo había elegido primero. En este caso, pues como podéis observar, saqué mejor nota en el que no había elegido, el supuesto que yo había descartado, que lo hice a posteriori. En este caso no, en el segundo saqué bastante más en el que yo había elegido y en el tercero también. También me pasaron aquí un supuesto de otra academia, por eso pone supuesto academia, esto no era de Simplifica, y aquí los exámenes de Simplifica Test. Pues mirad, vamos a comentarlo un poquito. Y ahora nos vamos a la gráfica para verlo un poquito más visual. Aquí es una tabla que yo he cogido de mi opocalculadora, porque a ver, la opocalculadora, en el documento que os he comentado antes, sale esta tabla, que tú vas ahí introduciendo todos los datos y también se crea una gráfica. Lo que pasa que yo, para poneroslo a vosotros, pues yo os he hecho un Excel nuevo, mejorando un poquito la tabla, que yo la tenía un poco más en sucio, y haciendo pues una gráfica que me gustaba más que la que estaba puesta en la opocalculadora. ¿Qué os quería decir con esto? Pues que en observaciones yo tenía puesto pues cualquier detalle que yo pensase que para mí es importante saber. Si un día había descansado mal, si un día había hecho el examen demasiado rápido, si un día pues me había dado cuenta que muchas preguntas las había leído muy rápido y eran errores que eran por eso, por haber leído rápido, por no haber entendido bien el enunciado. En fin, yo iba plasmando ahí mis explicaciones personales de por qué había sacado esas notas o mis intuiciones, ¿no? Pues hoy estoy cansada, hoy tenía un día malo, hoy hice el examen a última hora y ya estaba agotada de todo el estudio de todo el día. En fin, yo iba a ir reflejando mis observaciones. Pero bueno, pues eso no os lo he puesto aquí. Y aquí, pues como podéis comprobar, yo en un principio no tenía ni idea de legislación. Yo no había estudiado Derecho en mi vida. Vamos, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Y ahí teníamos 2 asignaturas de Derecho, que eran Derecho Mercantil y Derecho Tributario, pero no tenía absolutamente nada que ver con la legislación que estudiamos aquí en la oposición de Administrativo del Estado, que es la que yo, en la que yo me he presentado, en la que yo he sacado plaza, ¿vale? Empecé a hacer exámenes completos cuando empecé la segunda vuelta, para haber visto pues el contenido aunque sea una vez. Es cierto que me tentó a mí el empezar a hacer exámenes oficiales, a empezar a hacer exámenes completos, mejor dicho, y hice un simulacro cuando todavía no había acabado la primera vuelta y me salió mal. Ahí tuve un bajón considerable porque claro, tú dices, ay, ya me quedan pocos módulos por estudiar, ya voy yo controlando. No controlas nada. En una primera vuelta tú estás familiarizándote con la legislación, estás comprendiendo el temario, buscando terminología que no entiendes de derecho en Google. En fin, no estás memorizando, no estás yendo al detalle, no estás estudiando con profundidad. No tienes el temario en la cabeza, no lo tienes interiorizado. Por tanto, empiezan a sonarte las cosas, estás empezando, por tanto tú terminas la primera vuelta y te crees, ay, yo ya me lo he visto casi todo, yo ya controlo. Pues no eché cuenta a los consejos de Simplifica, que aconsejaban empezar a hacer exámenes
A partir de la segunda vuelta hice un simulacro y me entró un bajonazo. Pues tuve un par de días ahí bajo de ánimos, la verdad. Pero bueno, me sirvió para ser consciente de que, oye, era verdad todo lo que dice Simplifica. En una primera vuelta tú todavía no tienes manejo del temario, no has visto todo el temario al completo y no es aconsejable hacer exámenes completos, ¿vale? Porque te vas a encontrar con parte del temario que no has visto nunca. Por tanto, es normal que saques mala nota. Pero bueno, yo empecé haciendo los simulacros de años anteriores, las notas pues, esta fue la nota más baja que saqué en todo el proceso. Pues como podéis apreciar, en el primer y tercer simulacro estuve a punto de alcanzar el 5, que, hombre, ves un 4 y pico y dices qué nota más mala, pero realmente, si has terminado la primera vuelta, nada más que has visto el temario una vez, y basándote en comprender y ya está, no en profundizar, no en estudiar de manera intensa, quedándote con las cosas, en realidad tener prácticamente un 5 en un examen completo, cuando nada más que lo has visto una vez, las cosas al detalle, los plazos, no tienes ni idea, y muchísimas cosas no tienes ni idea, y sacar un 5 no está nada mal. Es cierto que pues no sé qué pasaría, me caerían muchas preguntas al detalle, no lo sé, pero pues bueno, la nota fue bastante más baja que en estos dos. Tuve otros dos aquí también bastante reguleros. Y vamos a ver la fecha. Esto era enero y febrero. Vale, hice 1, 2, 3, 4, 5. 5 exámenes hice en menos de un mes. Sí, hice unos 5 exámenes en menos de un mes. Ninguno llegó al 5 o casi esos dos. Los otros, pues bueno, bastante reguleros. Y ya aquí en marzo, tardé un mes. Claro, estaría yo... Aquí pues yo reflexionaría, pensaría que me haría bastante más falta seguir estudiando y bueno, pues esperé un mes, como podéis apreciar, en hacer otro examen. No lo había nombrado, después de los 3 simulacros hice uno de auxiliar, que en auxiliar pues tenemos la primera parte, muchas preguntas de legislación que nos sirve, después otras preguntas que no nos sirven porque son de psicotécnico. Las de ofimática también nos sirve, es verdad que en auxiliar profundizan bastante más en ofimática. La ofimática adquiere bastante más peso y la estudia más en profundidad que nosotros, pero bueno, nos servía, para practicar nos servía tanto legislación como ofimática. Los psicotécnicos pues no, y en este tipo de examen pues no teníamos supuestos prácticos, porque eso es de administrativo. Y eso pues ahora estuve haciendo exámenes de gestión. Como podéis apreciar, aquí di un salto en fechas. Aquí hice 3 exámenes antiguos de 2007 y 2008 y ya comencé con los nuevos. ¿Esto por qué? Pues yo era una opositora novata y yo dije, anda, pues en orden. Vamos a coger de lo más antiguo a los más recientes para que yo cuando ya vaya más en mi etapa ya más... tampoco al final, porque realmente los exámenes hay que hacerlo al menos 2 veces. Pero bueno, cuando ya vaya yo más avanzada, pues ya estaré en los exámenes más recientes y es más guay, ¿no? Haber hecho pues el de la última convocatoria y demás. ¿Qué pasa? Que en los exámenes antiguos, de 2007, 2008, hay muchísimas preguntas desactualizadas, obsoletas, que ya no entra, que no nos sirve. Pues te puede desviar, te puede hacer perder el tiempo. Y yo dije, mira, tomé la decisión, porque se lo pregunté en un directo a Juanma, me acuerdo perfectamente. Le dije, oye Juanma, ¿desde qué fecha me aconsejas que haga exámenes oficiales? Que a mí no me repercuta negativamente esas preguntas que ya no me sirven. Y me dijo, pues mira Esther, yo te aconsejo desde 2017. Así que yo ya hice exámenes desde 2017 hasta la actualidad. Tanto de gestión como de administrativo del Estado, como de auxiliar, tanto turno libre como promoción interna de todos, ¿vale? Y por eso veis aquí este cambio, porque ya tomé esa decisión y empecé a hacerlo de 2019. También las notas que eran ahí bastante reguleras, quitando pues estas dos, que eran prácticamente el 5 cuando yo estaba comenzando, pues también se veían perjudicadas por eso, porque eran exámenes que cambiaba bastante el examen con respecto a los actuales. Por tanto, eso también me influyó. ¿Por dónde íbamos? Aquí, en marzo, ¿no? El 6 de marzo
Hice el último examen antiguo, que ya lo aprobé, ya saqué ese 5,5. Ya yo estaba allí, ya empezaba a estar contenta, ya mi primer aprobado. Y ya pues empecé con los nuevos, ¿no? Los más actuales. Hice el de gestión de turno libre, que bueno, no llegué al 5, me quedé ahí en el 460. Después de promoción interna, que vamos a ver la fecha. Vale, hice 2 exámenes en marzo. Los 2 hay en el 5 aproximadamente. Después, pues tardé un mes en volver a hacer exámenes. Ahí hacía exámenes más de vez en cuando. No los hacía de una forma tan habitual como cuando yo ya fui avanzando en mi preparación. Aquí pues nos vamos a abril. Tardé casi un mes en volver a hacer exámenes. En abril hice 3. 1 de gestión y 2 de turno libre. Hice pues un examen de gestión donde ya superé el 5, un examen de turno libre. Aquí tenéis 2 notas porque esta es la primera parte y esta es la segunda. Es el mismo examen, como podéis ver, turno libre 2019. La primera parte fue la máxima nota que yo había sacado hasta el momento. Estaba ahí acercándome poco a poco al 7, ¿no? Un 6,5. Pero aquí pues tuve un momento de bajón porque dije, ojo, Esther, te hace falta practicar más los supuestos. Obviamente me faltaba muchísimo por practicar. En los exámenes anteriores, como podéis observar, no había hecho supuestos. ¿Por qué? Porque había hecho exámenes de gestión. Había hecho 2 exámenes, 1, 2, 3, 4 exámenes. Iba combinando turno libre con promoción interna de gestión. En gestión no hay supuestos, o sea, hay supuestos pero son de desarrollo, no son supuestos como los que hacemos en administrativo del Estado, es decir, no me servía para practicar. Y el anterior había sido de auxiliar, que ahí tampoco tenemos supuestos prácticos, por tanto, en los últimos 4, 5 exámenes no había hecho supuestos, solo los hice en los 3 primeros exámenes que hice, que eran simulacros. O sea, desde enero, y estamos ya en abril, hacía aproximadamente 3 meses que yo no practicaba hacer supuestos. Y ahí me di cuenta de que, oye, no podía perderlo de vista. Es que haciendo exámenes, pues estás estudiando, empiezas a sentirte dentro de la oposición, empiezas a identificar las cosas preguntables e importantes, empiezas a aplicar en la práctica lo estudiado, pero también te sirve para darte cuenta, pues eso, de tus puntos débiles, de las cosas que tienes que machacar más. Y ahí yo dije, ojo Esther, estás dejando de lado los supuestos. Entonces, ahí me percaté, ¿no? Seguí con administrativo, pero ahora de promoción interna de ese mismo año. Y en ese caso, pues me pasó al revés, no con más nota de lo que saqué en el supuesto. Tardé, pues, un poquito más de 10 días, ¿no? En hacer otro examen. Estamos el 25 de abril, aquí pasamos al 11 de mayo. Y hice, pues, de turno libre. En la primera parte saqué un 4,44 y en el supuesto un 6,33. Dije, ostras, pues ahora me ha pasado lo contrario. Ahora he sacado mejor nota en el supuesto que en la primera parte. Después, mira, aquí continuamos en mayo. 2 días después, claro, ya me di cuenta que tenía que seguir practicando exámenes porque ya no era una tendencia, no era que, no sé, que se me diesen mal los supuestos. Ya era, oye, que iba bajando y subiendo de nota en ambas partes, no era lineal. Por tanto dije, oye, hay que seguir practicando porque yo ya consideraba que mi primera parte pues iba a seguir subiendo la nota y no ahora este bajón, ¿no? Por tanto, en mayo pues hice bastante más exámenes que anteriormente, como podéis ver. Vamos a ver un segundito. Aquí tenemos pues el examen de turno libre que hemos comentado, 1. Tenemos el extraordinario. Hice 3 exámenes. Hice el de turno libre de 2018. En el primero ya lo hemos comentado. Saqué mejor nota en el supuesto que en la primera parte. En el siguiente, igual. Y un poco menos nota en la primera parte. Y ya alcancé el 7 por primera vez, 7,07 en el supuesto. O sea que mi tendencia ahí continuó en ese examen. Realmente habían pasado 2 días del anterior examen. Seguía ahí en el 4 y pico en la primera parte, pero en el supuesto ya estaba consiguiendo subir nota, ya estaba ahí en el 7. Y en el siguiente examen, pues ya conseguí, digamos, volver a probar y subir nota, porque ya pasé de 4,33 y 4,44 a 5,9, ya estaba en el 6 en la primera parte.
Y ahí pues mira, fue bastante similar la nota de la primera parte y del supuesto, rondando el 6 en ambas partes. Vale, ahora nos vamos a junio. Aquí lo señalo. Vale, hice 2 exámenes en junio. Esperé aproximadamente, un mes, desde el 17 hasta el 24 de junio, del 17 de mayo hasta el 24 de junio, haciendo 2 exámenes. Ambos seguían siendo de administrativo del Estado. Hice aquí promoción interna 2018 y turno libre 2017. Aquí subí nota en la primera parte porque el 7 lo había alcanzado en el supuesto, aquí. Y todavía el 7 no lo había alcanzado en la primera parte, aquí lo alcancé por primera vez. Y el supuesto me había quedado un poco ahí a las puertas del 5. Había bajado nota porque ya estaba en el 6 y ahí pues bajé a casi el 5, ¿no? El siguiente examen, pues bajé de nota en la primera parte y subí bastante en el supuesto práctico, que ya me estaba yo acercando al 8, ¿no? Bueno, estamos ahí acercándonos al 7,5 más bien. 5 y pico en la primera parte, 7 y pico en la segunda. Y aquí estamos en junio, ¿no? Vale, los exámenes de junio ya están ahí terminados. Como podéis ver, el progreso, la evolución de las notas con los exámenes oficiales no es una línea recta. No es yo empiezo fatal y voy subiendo. Es una línea pues que tiene sus altibajos, que vas mejorando poco a poco. Y ahora lo veremos visualmente en la gráfica. Bueno, vamos a ver los exámenes de julio. Ya se va acercando el examen oficial fue en septiembre. En julio recuerdo que le metí bastante caña a la ofimática. Hice aquí 2 exámenes de auxiliar, que sabéis que tiene ofimática. Un primer examen, el extraordinario de 2019, saqué un 8,81. Fue la primera vez que conseguí el 8 y no solo lo alcancé, sino que prácticamente había sacado un 9. Hay que tener en cuenta que aquí no tenemos supuestos prácticos, que aquí tenemos legislación y tenemos ofimática, pero digamos, como si fuese solo la primera parte, ¿no? Entonces sería como que en la primera parte he sacado casi un 9. Aquí pues yo súper contenta, que ya estaba yo en veranito, ya había alcanzado casi el sobresaliente, tenía un notable muy alto. Hice un siguiente examen de auxiliar, el de turno libre 2019, y estuve ahí acercándome al 8, estaba ya en el 7,6, esto también, primera parte, legislación y ofimática. Y aquí pues empezaron los simulacros del el año en cuestión, ¿no? Del año en el que yo me estaba preparando, el que hemos comentado de que nos conectábamos en directo con Miguel en YouTube y todos hacíamos los exámenes y después se analizaban. Pues bueno, yo en el primer simulacro tuve ahí un bajoncillo porque ya mis notas pues estaban... Yo quería seguir subiendo, quería ya conseguir que mi media fuese el 8 y de ahí para arriba, ¿no? Que digamos no bajase del 7, 7,5 y que el objetivo fuese del 8 para arriba. Entonces cuando hice el primer simulacro, aquí tenemos las notas de la primera parte y de la segunda, y saqué un 5 y pico en cada parte, 5,43 en la primera, 5,17 en el supuesto, pues yo me vine abajo. Pues yo dije, esto no puede ser, estamos a final de julio, me quedan 2 meses para el examen, no puedo sacar un 5 y pico, yo ya tengo que estar todo el rato en el 8. Y bueno, tuve unos días bastante desmotivada, me agobié bastante, pero bueno, me lo tomé como... Realmente me sirvió. Ahora con perspectiva, sé que me sirvió. Porque si el examen hubiese salido perfecto, bueno, no perfecto, pero hubiese sacado muy buena nota y yo hubiese seguido sacando pues ese 8,81, 7,39, 7,6, hubiese sacado bastante buena nota, quizás no me hubiese relajado, pero no hubiese metido ese sprint final, esa caña que yo me metí en agosto y en septiembre. Entonces, en el momento me agobié mucho, tuve unos días bastante bajos de ánimo y que poco eficiente estudiando y demás, pero ahora con perspectiva sé que me sirvió porque fue como una llamada de atención de Esther, vamos controlando esto, pero no te relajes, hay que meter un sprint final, hay que darle caña a esto, y eso hice. Hice el siguiente supuesto, porque ahí pues como sabéis es un simulacro, tenemos 2 supuestos, como en el examen oficial, como el examen de verdad.
y entonces haces uno de los dos y ya yo después, pues para practicar, hacía el que no había elegido. Y saqué mejor nota que en el supuesto que había elegido yo. Y claro, pues me daba coraje, era como leche, estoy eligiendo mal, ¿no? El que mejor me sale, no lo he elegido, pero bueno. También es diferente, ¿no? Hacer el simulacro, que estás tú ahí, lo haces a la misma hora que todo el mundo, estás como más en tensión, que después de hacer, aunque yo me contaba los tiempos con el cronómetro, ya era como más a mi bola el hacer el otro supuesto, como tenía otra tranquilidad, no tenía los mismos nervios. Entonces es diferente, pero bueno, saqué un 6.33. Por cierto, no lo hice el mismo día, ese supuesto, esperé unos 5 o 6 días. Sí, porque lo hice ya en agosto. Vamos a ver qué hice yo en agosto. Como veis, hay gran diferencia ya aquí entre los exámenes que hacía al principio y los exámenes que hacía ya en ese momento, ¿no? Ya estábamos en agosto, ya yo hacía bastante más exámenes que al principio. Aquí tenemos el siguiente simulacro. Ya, oye, el bajón ya se me quitó, ¿no? Había pasado pues un fin de semana realmente, porque era cada domingo. Entonces la semana siguiente hice el siguiente simulacro y ya pues en la primera parte saqué un 7.52, ya estaba yo ahí acercándome al 8, en el supuesto 7.67 y en el supuesto que no había elegido, que lo hice a posteriori, me salió un poco mejor el que no había elegido, pero bueno, tampoco hay tanta diferencia, estaba ahí yo ya rondando el 8. El siguiente fin de semana pues hice el siguiente simulacro. Ahí bajé un poco en la primera parte y me mantuve. Y bueno, me mantuve y subí también nota en el supuesto. En la primera parte saqué un 6.67. En la segunda parte saqué un 8.17, mejorando mi nota. Y el supuesto que no elegí, que lo hice al día siguiente, pues saqué un poco menos nota que en el supuesto que yo había elegido. Por tanto, yo ya ahí dije, oye, mira, pues se supone que aquí has elegido mejor, ¿no? Que anteriormente. Y bueno, yo no hice más simulacros, ya seguí haciendo exámenes oficiales, no esperé mucho, como veis seguimos en agosto, el último simulacro lo hice el día 17, ¿vale? En este mismo día pues hice 3 exámenes de auxiliar, en este pues sobrepasé el 9, que hasta el momento había estado como a puntito de alcanzarlo con el 8.80 y pico, ya aquí no solo lo alcancé, sino que lo superé, 9.26, en el mismo día otro examen de auxiliar, turno libre, 8.66. Y aquí uno pues de estabilización, que los exámenes extraordinarios y de estabilización tienen un punto de dificultad superior, suelen tenerlo. Aquí estaba yo con el 8.25. Aquí 4 días después hice otros 2 exámenes de auxiliar. De estabilización extraordinaria saqué 8.97 y el de 2017 turno libre 8.91. Ya estaba yo ahí muy cerquita del 9 todo el tiempo. El día 30 hice un último de auxiliar, de promoción interna extraordinario, que saqué un 8. Y aquí pues ya hice uno de gestión. El día siguiente hice uno que saqué un 7.49. Como veis, las notas cambian, pero aquí ya están bastante más estables que anteriormente, ¿vale? Ya aquí entramos en septiembre, nos acercamos al examen, que fue el día 17 de septiembre. Aquí el día 1 pues hice un examen administrativo de turno libre, el de estabilización extraordinario, saqué 8.51 en la primera parte, 8.67 en el supuesto. 2 días después hice otro examen de turno libre de 2018, un 9 en la primera parte, aquí bajé al 6.33 en el supuesto. Después, 3 días después hice un examen de gestión, saqué... Estaba ahí también prácticamente en el 8, 7.49. Esto pues como hemos dicho ya varias veces, como si fuese la primera parte de turno libre, porque no tenemos los supuestos. Tenemos pues legislación, aquí no tenemos ofimática tampoco. Entonces sería como la parte de legislación de turno libre, ¿vale? Aquí en el mismo día, el 6 de septiembre, pues hice uno de gestión. Y como no había hecho supuesto, pues no quería hacer un examen sin hacer supuesto, pues me pasaron un supuesto de una academia. Que no era la mía, que no era Simplifica tu Jopo. Hice el supuesto y saqué un 7. 2 días después, pues ya hice un examen más, que lo hice de Simplifica Test, los exámenes completos que podéis encontrar en nuestra plataforma.
Y pues saqué la primera parte 8,95, esto saqué prácticamente un 9, y en la segunda parte pues un 6. Ahí pues volví a bajar un poquito en el supuesto. Pero yo ya ahí sabía que los exámenes de Simplifica tu Jopo los hacían muy bien. Una manera de preguntar muy parecida a la Comisión Permanente de Selección, pero tenía un plus de dificultad. ¿Y esto por qué? Porque los exámenes oficiales vais a encontrar preguntas bastante fáciles, que prácticamente son regaladas, preguntas que si habéis estudiado las sacáis, pero que tienen un poquito de dificultad, y otras ahí por sorprender, ¿vale? Preguntas que meten ahí para descolocarte. Pero esas preguntas que decía al principio, que son preguntas un poco regaladas, muy fáciles, esas preguntas ocupan un porcentaje del examen oficial, y sin embargo, esas preguntas no las meten en Simplifica tu Jopo, o metían una, dos, y tampoco eran regaladas, eran un poquito más fácil que las demás. Entonces eso había que tenerlo en cuenta, que en el examen oficial iba a tener preguntas regaladas que los exámenes Simplifica no estaba teniendo, porque ellos pues siempre querían ponernos preguntas que, oye, pues nos sirviesen bien, y no metían esas preguntas, digamos, regaladas. Entonces yo sabía que, oye, pues no había sacado tan buena nota como lo que estaba sacando hasta el momento, pero sabía que el examen de Simplifica tenía un plus de dificultad. Y ya pues el día 9 de septiembre hice un segundo examen de Simplifica Test. En la primera parte saqué un 8,19 y en el supuesto un 9,33. Yo ahí bastante contenta. Los últimos exámenes no los reflejé porque ahí estamos a 9, quedaban todavía 8 días para el examen oficial, y yo os digo que en esos 8 días me machaqué a hacer exámenes, los repetía y vamos, hice bastantes exámenes al día. Pude hacer como 4 o 5 exámenes al día todos los días, a la vez que repasaba con las tarjetas de repaso. Esa última semana yo la dediqué a eso. Yo la dediqué pues tanto a repasar las tarjetas de repaso, donde están mis puntos débiles y las cosas que durante todo mi proceso había identificado, tanto en el temario como en los exámenes oficiales, como muy importantes y preguntables. Y a la vez pues estaba a tope haciendo sin parar exámenes oficiales. ¿Qué pasa? Que ya en esos últimos 8 días, 7, esa última semana, yo ya estaba a tope. Yo ya no me paraba a meterme en la calculadora, el examen se llama tal, he sacado esta nota, estamos a tal fecha. Yo ya ahí no perdí. A ver, esto no es una pérdida de tiempo, porque al final me servía para yo saber cuánto iba sacando, cómo iba mejorando, tener mi evolución aquí plasmada. Pero yo ya no me paraba a escribir ya más nada en ningún lado. Yo ya estaba totalmente enfocada en que me quedaban días para el examen y yo ya no plasmé más nada. Pero ya mis notas rondaron el 8. Yo ya estaba todo el rato sacando 8, 9 y ya incluso saqué 10 en algunos exámenes porque, claro, ya los había hecho varias veces. Ya eso tampoco era una nota súper realista porque yo ya la pregunta la conocía. Entonces yo ya mínimo sacaba un 8, estaba 8, 8,5, 9, 9,5, incluso 10 en algunos exámenes. Pero bueno, vamos a quedarnos como que mi media ya era el 8,5. Vamos a verlo así. Y ya yo estaba contenta, ya estaba más tranquila, estaba más que tranquila, segura con mi preparación y a tope. Aquí os dejo un poquito la gráfica para que la veáis, que con tanto zoom pues no se veía bien. Aquí pues tenéis las notas de 0 a 10 y esto pues es el tiempo. Y bueno, pues podemos comentar un poco la gráfica. Podéis ver que es un gráfico creciente, se ve una clara evolución de las notas, pero que, como nada en la oposición, no es lineal, no es una línea recta. El progreso no es perfecto, hay altibajos, como todo en el proceso de la oposición. Se puede apreciar que los cambios son menos bruscos cuando va avanzando el tiempo, porque ya se va cogiendo cierta tendencia de nota, ya alcanzas cierta nota y no sueles bajar tanto. Se pueden ver ciertos cambios bruscos de nota, pero tenemos que tener en cuenta que las notas son de la primera parte y de la segunda, no es una nota global de todo el examen.
Y hubo ocasiones en las que pues saqué bastante más notas en la primera parte que en el supuesto, o al revés, y a lo mejor pues de este punto a este punto hay un cambio brusco estando en el final del proceso, pero no es un cambio de cuánto saqué en un examen y cuánto saqué en otro, es un cambio de la nota de la primera parte con la segunda, ¿vale? Entonces realmente no es tan drástico, no es un cambio tan brusco de este punto a este punto, porque no es la nota de dos exámenes diferentes, sino de ambas partes de un mismo examen. Por tanto, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues lo que estábamos comentando, que vais a notar una clara evolución de vosotros, vais a ver cómo vais mejorando poco a poco la nota, es algo progresivo, es algo lento y poco a poco vais a ver cómo vais a conseguir alcanzar ese notable, ese 7, ese 8, que aunque sigáis sacando pues más notas, no, si sacáis 10, sacáis 9, sacáis 8,5, pero que ya va a llegar un momento en el que no vais a sacar un 3, no vais a sacar un 4, no vais a sacar un 5. En algún examen puntual, en algún supuesto, como a mí me ha pasado, podréis sacar un 6, un 6,5, pero que ya vuestra nota no suele bajar pues del 7,5, del 8, ya tenéis ese margen, ¿no? Obviamente los exámenes son muy diferentes, habrá partes que pues llevéis mejor, que os dé bastante mejor que otras, y eso pues se notará en un examen y en otro, y en un supuesto u otro. Pero ya tenéis ahí un margen que vuestra nota pues no suele bajar del 7 y no suele subir demasiado del 9, ¿no? Está entre el 7 y el 9. Y ahí pues la media mía era ese 8,5. Así que nos quedamos con eso, que probablemente os pasará, que tendréis un claro crecimiento y un progreso poco a poco durante todo vuestro proceso. Iréis teniendo altibajos, pero iréis claramente mejorando poco a poco, mejorando vuestra nota, adquiriendo más y más conocimientos, sintiéndoos mucho más dentro poco a poco de la oposición, controlando el temario, hilando conceptos, porque al principio pues estudias los temas de una manera más independiente, como más aislados, y poco a poco vas viendo la relación que cada tema tiene con otro, y eso, y ciertos conceptos que antes pues los estudiabas y ya está, y ya empiezas a encontrarle ese sentido, a hilar cositas, y ya dices tú, vale, ahora ya me está gustando, ya estoy hasta disfrutando estudiando, porque ya manejo el cotarro, como decimos en mi tierra, ya estoy manejando el contenido, ya tengo cierta trayectoria, cierto recorrido, y ya estoy dentro de la oposición. Y eso lo vais a conseguir estudiando mucho, dedicando muchas horas y haciendo muchos exámenes oficiales. Voy a quitar la gráfica. Así que nada, chicos, espero que este vídeo os haya servido, que trasladaros mis datos, ¿no? Tan concretos de cuánto saqué en cada examen, en cada simulacro, examen oficial, examen de Simplifícate, pues, oye, os lo tengáis de referencia, os sirva. Yo súper contenta de que, pues, al haber yo plasmado mis datos, haberlos recopilado, pues, no solo me sirva a mí como recuerdo y en el momento para ir analizando cómo iba, tanto para saber que tenía que practicar más, porque por ejemplo si me salía peor un examen de auxiliar, pues oye, Esther, la ofimática hay que machacarla, en la elección del supuesto, ¿no? Si me salía mejor el supuesto que no había elegido, pues yo quería seguir practicando ahí la elección del supuesto. Si sacaba menor nota en la primera parte o en el supuesto, pues practicaba más lo otro, aunque en realidad lo practicaba todo, pero bueno, te va dando ciertos indicios de cómo vas, ¿no? En el supuesto pues no entra el bloque básico ni ofimática, en la primera parte sí, y bueno, pues al final vas viendo que vas sacando en cada parte y vas sacando tus conclusiones, y a mí eso me servía mucho, y también para motivarme y para desmotivarme, para ambas cosas. Cuando iba progresando me motivaba y eso me hacía estudiar con muchas más ganas y avanzaba más rápido y me gustaba estar estudiando cuando yo veía mi progreso. Y cuando no me salía como yo quería, pues tenía esos días de desmotivación, pero que al final me espabilaba, era una llamada de atención, era un toque de atención para meter más caña estudiando, y así que la desmotivación también viene bien. Y por tanto, lo que estaba diciendo, que me servía a mí para todo eso, y ahora me alegra el poder
trasladaros estos datos en un vídeo y que a vosotros pues os pueda servir para vuestra preparación y que no queden mis datos pues en un archivo Excel que yo guardo en mi ordenador y no lo ve nadie, ¿no? Si os lo traslado y a vosotros os sirve para vuestra preparación, pues yo tan contenta. Así que nada, chicos, como sabéis estamos muy activos en todas las redes sociales, siempre lo digo en todos los vídeos, tenéis mucho contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, los directos en Instagram a las 12 los martes, en YouTube con Dani Valladares los miércoles a las 6 y conmigo los jueves también a las 6 en YouTube. Así que nos tenéis semanalmente muy cercanos a vosotros, muy en contacto con ustedes. Lo que necesitéis, un mensaje directo a Instagram de Simplifica tus Opos, un correo a hablamos@simplificatusopos.es. Y si necesitáis resolver muchas dudas, trasladarnos vuestras circunstancias personales y que os demos un consejo más cercano, dejadnos vuestro número de teléfono o en Instagram o por correo y os llamamos, hacemos esa llamada de orientación gratuita y os ayudamos pues de la manera más personal y adaptada a vosotros, ¿vale? Posible. Así que nada, chicos, mucho ánimo con vuestro estudio. ¡Mua! Y un saludito.